Para terminar con estas consideraciones generales sobre seguridad, sistemas, etcétera, etcétera, seguridad de los sistemas, vamos a hablar un poco de un concepto que se llama la alta disponibilidad, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste esto de la alta seguridad? Tenemos que asegurarnos que un servicio siempre se preste, hoy en día, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre con unas condiciones óptimas. Y quería hacer una pequeña reflexión sobre qué significa eso y qué implica, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ordenador, un modelo de los que había cuando yo empecé a trabajar en el servicio de informática, y en este concreto era uno que llevaba el correo electrónico. Era un ordenador en el cual la gente se conectaba, leía el correo, e incluso existía la leyenda de que había épocas en las que se apagaba y todo, ¿no? Bueno, aquí se almacenaba el correo, pero claro, ¿qué pasa si este equipo se estropea? Si se le estropea el disco duro o la fuente de alimentación, pues que nos quedábamos sin sistema durante mucho tiempo, hasta que venía otra pieza y se arreglaba y se podía cambiar, ¿no? Esa era la teoría. Afortunadamente no se estropea con tanta facilidad. Pero bueno, en las siguientes modalidades, los siguientes tandas de servidores, de equipos que se compraron, pues ya eran equipos de este tipo, que aparte de ser que se almacenan en rack, como ya vimos en su momento, tenían componentes redundados, tenían discos, no tenía uno solo, tenía varios, que además estaban en espejo o con redundancia, de tal forma que si se estropeaba uno, no pasaba nada porque el otro seguía funcionando, podíamos repararlo, cambiarlo sin tener que dejar de prestar el servicio. Y lo mismo con otras piezas, aquí verán que tenían dos fuentes de alimentación, dos tomas eléctricas, con lo cual, bueno, teníamos un poquito más de ventaja en el sentido de que ya el fallo en una sola pieza del equipo no dejaba a la universidad sin correo electrónico. Pero aún así, al final estamos dependiendo de un equipo. Si se estropea, hay piezas que no se pueden rondar, como la placa base. Si se le fastidiaba la placa base a este equipo, ¿qué pasaba? Pues que nos quedamos sin servicio. Bueno, pues ¿qué es lo que se hacía? Pues tenían dos servidores. La siguiente vez se compraron dos equipos, de tal forma que eran iguales, y la información estaba almacenada en uno, y en caso de que hubiera algún tipo de problema en ese servidor, se podían sacar los discos de uno, ponerlos en el otro y echarlo a andar. Pero al final teníamos aquí un equipo esperando siempre, sin usarse, era un desperdicio, porque salvo que este se rompiera, este no iba a entrar en marcha, y al final eso es un desperdicio de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, pues se compró lo que se llama un balanceador. ¿Qué es un balanceador? Un balanceador es un equipo intermedio, de tal forma que cuando alguien va a leer el correo electrónico, unas veces le atiende este ordenador A, otras veces le atiende este ordenador B. Y entonces los dos equipos están siempre en uso, ¿vale? De tal forma que esta máquina, este balanceador, va distribuyendo las peticiones entre los diferentes nodos, entre los diferentes servidores, de tal forma que siempre se obtiene un mayor aprovechamiento del hardware, ¿no? Pero claro, evidentemente, a poco que se fijen un poco, ¿qué pasa si se rompe este? Tenemos el mismo problema aquí. Con lo cual lo que se hizo fue, en vez de balanceador, tener balanceadores. Se tenía otro segundo equipo que hacía la misma función que este, de tal forma que los dos estamos comunicados viendo cada uno que el otro estaba vivo, y en caso de que uno falle, automáticamente las peticiones se encaminan por el otro, ¿vale? Bien, y con esto ya puede fallar cualquier equipo de los que tenemos aquí, que siempre hay un camino de seguir funcionando, ¿no? Evidentemente, si este balanceador ve que este ordenador no está respondiendo, pues no le pasan más peticiones, se las pasa solo al otro. Bien. ¿Y por qué quedarnos con dos equipos? A medida que la demanda fue creciendo, con dos equipos no era suficiente, pues se pusieron más, 2, 3, 4, 15, 20, ¿vale? Una cantidad de recursos informáticos suficiente para atender la demanda de páginas web, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama un clúster de ordenadores balanceado con balanceadores. Bueno, si estos nodos, supongamos que sirven para ver una página web, al final lo que interesa es que todos los nodos ofrezcan la misma página web, ¿vale? ¿Qué problema tenía esto si lo teníamos así? Que si hacemos una modificación en una página, tenemos que asegurarnos que esa modificación se haga en todos los discos al mismo tiempo.
Si alguien recibe un correo electrónico y se guarda en su buzón, se tiene que guardar en todos los buzones, en todas las máquinas al mismo tiempo, para asegurarnos que la información sea coherente. Bueno, evidentemente eso es un infierno, entonces lo que se suele hacer es tener lo que se llama un almacenamiento compartido, que todas las máquinas que acceden a las páginas web la lean de un almacenamiento externo en el cual esté la información, ¿vale? Con lo cual solo tenemos que escribir una vez y la podemos leer desde todo sin ningún problema, ¿vale? Pues este es el esquema con un almacenamiento compartido. Claro, el almacenamiento compartido también puede fallar, pues el almacenamiento compartido también ha de estar replicado. Con lo cual, para asegurarnos de que todo funcione bien y de que no haya una pieza que nos fastidie el invento, cada vez hemos ido añadiendo más capas y hemos ido complicando cada vez más el sistema, ¿no? Al final lo que tenemos es una red de balanceadores, una serie de nodos que con unos switches de comunicación se conectan a un almacenamiento redundado, de tal forma que siempre haya más de un camino para llegar a los sitios y el corte de uno de esos caminos o la caída de uno de estos elementos no significa que el servicio deje de prestarse. Se prestará a menor velocidad, seguramente, pero sigue prestándose el servicio. Bueno, y si supongamos que esto era para el correo electrónico, tenemos el mismo problema con las páginas web, tenemos el mismo problema con el campo virtual. Al final acabamos teniendo esta estructura muchas veces para cada uno de los diferentes servicios que tenemos. Como todo hay que almacenarlo en un solo sitio, se compró esto que se llama una cabina de almacenamiento, que básicamente es un montón de discos puestos en diferentes bandejas, ¿vale? De tal forma que todas las máquinas que trabajan en el centro de proceso de datos acceden a uno de esos discos para funcionar, ¿vale? Evidentemente esta cabina de almacenamiento, si queremos seguir manteniendo la misma filosofía, pues ha de estar también redundada, ha de estar también replicada. Y todos estos discos están en redundancia, en RAID. Si uno se estropea, no pasa nada porque el otro sigue teniendo la información. Podemos sacar un disco en caliente y cambiarlo por otro que sin ningún problema. Y si uno se estropea, nos aparece una luz que nos dice que está estropeado, lo quitamos, le ponemos el otro y todo va funcionando, ¿vale? De hecho, incluso tiene lo que se llaman discos suplentes, discos hot spare se llaman también, que son discos que están sin hacer nada, de tal forma que cuando él detecta que uno se estropea, automáticamente ese disco suplente entra en funcionamiento para sustituir el que se ha estropeado, recopiar la información que tenía el anterior y seguir funcionando, ¿vale? Bueno, bien, todo esto funciona bien, pero al final todo esto funciona con electricidad. Y tenemos que seguir garantizando que esto funcione, aunque se vaya la luz. Entonces, para ello, tenemos que poner unos sistemas de alimentación interrumpida, SAIS en español o UPS en inglés, que además también tienen que estar redundadas, ¿vale? De tal forma que esto básicamente son un montón de baterías dentro, que cuando llega la luz aquí se va almacenando, se van llenando las baterías, de tal forma que si se va la corriente, esto empieza a suministrar desde la batería y puede funcionar un determinado número de horas sin ningún problema, ¿vale? Pero bueno, un determinado número de horas, al final, es un número. En algún momento se acaba. A lo mejor esta batería, por decir un número, funciona 8 horas, por decir una cifra exagerada. ¿Vale? Al final de esas 8 horas, si el corte de luz no sigue estando, se viene todo abajo. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Bueno, pues con anterioridad a estas baterías hay un motor de gasoil, que mientras tenga gasoil sigue funcionando. Con lo cual, aunque se vaya la luz, el motor de gasoil entra automáticamente, sigue alimentando aquí, y nosotros podíamos periódicamente ir llenando este depósito de gasoil para que todo el sistema siga funcionando. Total, que al final, para tener un sistema que antes funcionaba en un solo ordenador y tenerlo de forma de que se preste el servicio siempre, 24 horas, 7 días a la semana, vienen todos los aliados que hemos tenido que montar: una capa de balanceadores, una capa de nodos que sirven la información, una cabina de almacenamiento, unos sistemas de alimentación interrumpida y un motor de gasoil eléctrico, ¿vale? Pero es que ni así podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las primeras localizaciones en las que había un centro de proceso de datos era en la zona de La Granja, cerca del hospital insular.
que como verán está al lado del mar, ¿vale? Dios no lo quiera, pero ¿qué pasa si en algún momento determinado viene aquí un tsunami o algo y esto se inunda? Pues que no nos ha servido de nada ni la fuente de alimentación, ni nada, o un terremoto, o cualquier desgracia, o este edificio sufre un colapso, se viene abajo. Me estoy poniendo un poco tremendo, pero bueno, es un suponer, ¿no? Pues que lo habremos perdido todo. Entonces ya no nos vale con solo tener uno, sino que tenemos que replicar lo mismo que tenemos aquí, pues por ejemplo en Tafira, a una serie de kilómetros de distancia, que además tienen que estar comunicados entre sí para que todo funcione, de la forma que si alguien escribe algo en uno de estos aparatos, automáticamente se replique en la cabina que está en la otra localización lejana. Con lo cual lo que quería que vieran es un poco qué es el concepto de alta disponibilidad. Alta disponibilidad significa que tengamos que hacer las cosas de forma que la rotura de un solo elemento o un solo acontecimiento no provoque que el sistema deje de funcionar, y que vieran todo lo que implica el altísimo coste que lleva tener un servicio 24 horas al día funcionando, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿vale? Bueno, pues así más o menos es como tenemos montados todos nuestros servicios en alta disponibilidad. Las preguntas que uno se debería de hacer es, bueno, y al final, ¿esto merece la pena? O sea, ¿merece la pena todo este gasto para que esto no se pare de vez en cuando? Muy de cuando en cuando. ¿Esto para todos los servicios merece la pena? ¿O algunos servicios podemos decir, mira, este no es tan importante y no pasa nada si está un día parado? Es muy complicado saber cuál es el coste real de tener, por ejemplo, una página web de la universidad en funcionamiento. Tenemos que sumar todos esos elementos y distribuirlo entre todos los servicios que se prestan, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuantas más máquinas haya, más personal hace falta para administrarlo. No es lo mismo administrar una sola máquina, que una persona puede llevar 1, 2, 15 máquinas, que tener cientos de máquinas a distribuir, a mantener y conservar, ¿no? Hay que tener en cuenta de que todos esos centros de proceso de datos, los que teníamos en 2 puntos lejanos de la isla, hay que tener su correspondiente adecuación, sus tomas eléctricas correctas, sus motores, sus sistemas de comunicación y cableado, que hay que hacer copias de seguridad de toda esa información, también es muy importante. Bueno, si tenemos una máquina, pagamos una licencia, pero si tenemos muchas máquinas, hay que pagar muchas licencias de software, ¿vale? Bueno, afortunadamente, hoy en día existe una tecnología que se llama la virtualización, que permite en un solo servidor ejecutar varias máquinas simultáneas, como vimos en el ejemplo con el VirtualBox, que hicimos en un equipo normal, pudimos instalar una máquina Linux adicional. Pues bueno, pues en los grandes servidores también se utiliza esto, ¿no? Y bueno, básicamente lo que quería era eso, que viera un poco todas las complicaciones que puede tener implementar un servicio en alta disponibilidad para asegurar la seguridad, o sea, para dar a los usuarios la seguridad que eso está siempre funcionando, y que bueno, cuando oigan ese concepto de alta disponibilidad sepan más o menos a lo que se refiere.